Hola sentipensantes, bienvenidos nuevamente a este espacio en el que hablaremos, conversaremos y tendremos otra forma de ver la psicología. Hola sentipensantes, estamos una vez más aquí hablando sobre cositas que tienen que ver con la psicología y hoy vamos a terminar hablando de algo que para algunos es muy conocido, para otros no es tan conocido y de hecho que tiene una dificultad porque ni siquiera es clara la definición de qué es lo que vamos a hablar, pero es el tan llamado Club de los 27 y pues que obviamente como psicólogos nos llama la atención este fenómeno tan particular que no solo ha sucedido en la música, hay en otros aspectos donde también encontramos gente que podría llamarse que pertenece a este club, pero nos vamos a enfocar hoy en la música, que es lo que ha hecho respecto al tema. Bueno, cuando hablamos del Club de los 27 nos pensamos en artistas de un género musical en especial, ¿cierto? Que de una manera muy curiosa puede ser llamarse de esa forma, fallecieron todos a la misma edad, a los 27 años. Es ahí de donde surge justamente este nombre. ¿Quién los mete en el club y quién los involucra en esto? Bueno, ya es un constructo social y ya iremos hablando un poco de cómo ha surgido este tema. Pero básicamente también vemos que hay unas características similares en cada uno de estos artistas que hacen parte del Club de los 27 que iremos tocando poco a poco. Entonces, pues, vamos a profundizar un poquito en eso. Y el término aparece, básicamente, según lo que hemos podido indagar, en una entrevista que se le hace a la mamá de Kurt Cobain, después de que él fallece, donde ella hace una referencia a que la muerte de su hijo lo incluye en un club estúpido. ¿Sí? Ella habla del estúpido club, nunca dice qué club. Parece que los periodistas en ese momento tomaron la idea de, venga, pues es que hay varios que han muerto a esa edad, apareció el tema del Club de los 27 y más adelante algunos biógrafos de Kurt Cobain refieren que la mamá no se refería a eso, se refería a que en la familia dos personas muy cercanas a ella se habían también suicidado y se refería a ese club, pero ahí como que aparece el término en términos de lo que tú llamas una construcción. Claro, tomando como que Kurt Cobain se suicidó. Claramente. Justamente cuando hablamos de este club, y ya como les hacíamos mención en lo anterior, vamos a hablar específicamente de unos artistas que están señalados como partícipes del Club de los 27 por haber muerto justamente a los 27 años. Entonces iremos a hablar de Brian Jones, hablaremos de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, hablaremos de Jim Morrison, claramente de Kurt Cobain, que ya lo mencionamos, y de Amy Winehouse. Entonces, nada, siéntense, pónganse cómodos, disfruten este espacio y empecemos con este tema del Club de los 27. Bueno, y vamos a empezar hablando de Brian Jones. Okay. Sí. Entonces, Brian Jones, los Rolling Stones, personaje curioso de los Rolling Stones, porque resulta que era considerado el más creativo de todos. Sí, el man le encantaba, aparte de que tocaba muchos instrumentos, incluir instrumentos diferentes en la música, lo cual obviamente le proporcionaba un plus a la música que hacían. Era considerado un genio creativo. Aún así, a pesar de esa genialidad, empezó a tener problemas con sus compañeros, hasta que le dijeron, ven, como que ya no cuadras con nosotros, tu actitud no nos funciona mucho. Obviamente el consumo de alcohol, consumo de drogas, sumado a un cuadro depresivo, ¿sí? Que lo llevó a estar internado. Se separa de los Rolling Stones y lo encuentran muerto en su piscina. ¿Sí? Primera cantidad de teorías conspirativas que aparecen y que van a ser muy comunes en el Club de los 27, porque eso es otra cosa que van a compartir, no solo que murieron a una edad, sino que hay una cantidad de teorías conspirativas alrededor. Teorías conspirativas que habían alrededor de este era que lo pudieron haber matado unos obreros, sí. Que lo pudo haber matado uno de sus amigos, o simplemente que estaba tan borracho que se ahogó en su piscina, porque aparte era considerado un excelente nadador. ¿Listo? Entonces ese sería el primer personaje que aparece allí en este club. Bien, sí. Jimi Hendrix, bueno, este es un personaje particular, ¿no? Un tipo que marca una estampa incipiente entre la melancolía y la creatividad, ¿no? Que quienes lo conocieron en las entrevistas que han dado dicen
o decían, o han dicho, que era una persona muy amorosa, muy cercana, muy sociable, pero que tenía una situación particular y era su adicción, ¿no? Al alcohol y a las sustancias psicoactivas. ¿Qué pasaba cuando él consumía? Que lo llevaba a convertirse en una persona muy agresiva. Entonces, esa desinhibición que generan el consumo de las sustancias, de las drogas en general, porque aquí el alcohol lo metemos como una droga siempre, ¿cierto? Simplemente es una droga social. O que es reconocida como una droga, comillas, social, llevaba a que Hendrix se desinhibiera en su control racional y se convirtiese en una persona agresiva, lo cual lo llevó a tener muchos problemas a nivel relacional. Incluso su muerte está asociada justamente a la mezcla de las drogas y el alcohol, básicamente, por lo cual se reconoce como una muerte accidental, ¿no? En lo que puede considerarse como una sobredosis, en un punto en el que lo llevó a perder esa noción de qué estaba combinando con qué y qué tanto estaba combinando, al punto de que lo llevó a la muerte, ¿no? Ahora seguimos con Janis Joplin, ¿sí? Una figura importantísima en el mundo del rock, que era una mujer que llega impactando en un mundo dominado pues también por muchas figuras masculinas, Sí. Que mueve masas, súper importante para el movimiento hippie, es súper importante todo lo que ella hace, pero y su fama de ser una mujer tan importante se veía acompañada de su fama de tener una vida emocional y sexual bastante desordenada, bastante llevada al límite. Pues hablamos también aquí que para el momento esta aparición de lo que en ese entonces se catalogaba ella como bisexual, ¿sí? Pues tuvo muchas parejas, hombres y mujeres, pues siempre llevadas mucho al extremo y acompañadas también consumo de alcohol y heroína. ¿Sí? Las drogas vuelven aquí a aparecer como un factor importante, y bueno, esto también empieza a gestar algunas situaciones muy particulares, porque también frente a la muerte de ella, que es denominada una sobredosis de heroína, hablan que estaba en su mejor momento, en temas profesionales estaban saliendo como muchas cosas bien, y eso también levanta muchas suspicacias, ¿sí? De cómo una persona que estaba como en ese auge, en ese momento, llamémoslo de trascendencia profesional, ¿sí? Y artística, llega a tener esta sobredosis, ¿sí? Parece que habían algunos problemas relacionados con su vida de pareja, pero que no lograban justificar eso que pasa, ¿no? Esas suspicacias que seguimos aquí viendo ¿sí? De también, pues, con Hendrix, que era un hombre alegre, con Brian, que no sabían, entonces, cómo es que murió. Vamos aquí mirando muchas suspicacias que hacen que este tema se vuelva interesante, no solo para nosotros como psicólogos desde la salud mental, sino para los fanáticos de la música y los fanáticos de la conspiración. Bueno, seguimos con Jim Morrison. Jim Morrison, conocido por su rebeldía, ¿no? Una persona asociada siempre a sus actos rebeldes como manifestación de su forma de pensar, tanto que incluso en algún momento fue arrestado en el escenario, ¿no? Un defensor acérrimo de el consumo de sustancias psicoactivas como forma de ampliar nuestra mente o de ampliar esas formas de pensar, ¿sí? Lo cual también nos lleva a ver algo relacionado con los demás, el consumo de sustancias psicoactivas. Pero además, como hablábamos anteriormente, de una vida sexual muy, muy desordenada. Ahora, dentro de la situación que se presenta con Jim Morrison es que para los amantes de las teorías de la conspiración, no hay una claridad en cómo ha sido su muerte, ¿no? Por algún lado se dice que fue un suicidio, por algún otro se dice que lo asesinaron y por algún otro se dice que fue una muerte accidental. Entonces, seguimos en una línea en la que, como hemos visto que es común en los otros artistas que hemos hablado, hay situaciones que marcan un patrón, ¿no? Del consumo y este tipo de situaciones en las que su muerte no es clara del todo, de alguna manera. Entonces, eso pasa con Jim Morrison, ¿no? Bueno, vamos con Kurt. Estamos hablando de él,
y vamos a seguir hablando un poquito más de él, no solo porque su muerte pues fue la que empezó que habláramos de este club, sino pareciera que en este caso es donde más clara es la muerte. Todos sabemos, o todos creemos pensar que Kurt se suicidó. Sí. Aparecen un montón de cartas, un montón de teorías, un montón de conversaciones que dicen de pronto no es así. Aquí hay otros problemas, aquí hay situaciones familiares, situaciones de pareja. Y es bien curioso porque yo me pongo a pensar, claro, en muchas de las frases que asociamos a él, y este era también un representante del antisistema, la influencia que tuvo en el rock y en el grunge pues fue importantísima, ¿sí? Es una marca que deja, independientemente de si a la gente le gusta o no le gusta, ¿sí? Si a la gente le gusta o no le gusta Nirvana, no niegan, digamos que el impacto que tuvo en la música. Vivió no solamente la lucha de las adicciones, sino la lucha contra la depresión, que se puede ver en sus canciones. Ese sesgo de dolor, ese sesgo existencial, de melancolía, también combinado con esa posición rebelde de la diferencia, de la identidad construida desde el no ser como los otros, que marcan esto. Y mira, aquí no hablamos de una sobredosis, aunque hay un tema importante, y es que hubo antes de este episodio donde él aparentemente se suicida, que estuvo en un proceso de recuperación, por lo que Cornell en su momento defiende también un intento de suicidio con drogas, que pues tampoco sabemos si fue eso o simplemente fue un uso irresponsable de las mismas, pero todo esto también llena una mitología de conspiraciones alrededor de qué pudo pasar con Kurt Cobain, si realmente es un suicidio o pues es un asesinato. Sí, hay mucho ahí, pues que no es la intención de lo que vamos a hablar acá, pero pues que no podemos dejar de decir que está ahí dando vueltas. Bueno, seguimos entonces con Amy Winehouse, un artista impresionante, espectacular, con una versatilidad musical y una voz potentísima. Creo que una artista impresionante, ¿no? Pero que en cada una de sus canciones creo que se cansó de dejar alarmas y de manifestar de cierta manera lo que fue su lucha contra el consumo compulsivo que tenía de sustancias psicoactivas nuevamente, pero también de la forma como vivió su vida, a nivel emocional, a nivel relacional. Plasmaba siempre en cada una de sus canciones, y si hacemos un análisis muy detallado de sus letras, la manifestación de lo compleja que ella vivía su vida. Muere bajo una situación asociada a la intoxicación etílica, por lo cual pues podemos ver que se toma como una muerte accidental. Pero mira que volvemos justamente a ese punto en el que una persona con esa capacidad como artista vive en un contexto tan complejo que la marca a nivel emocional, que la marca a nivel personal, y que lleva a que el consumo de sustancias fuese esa forma de manejar muchas de esas situaciones en las que se veía involucrada. Una artista que a medida que crecía su fama, también crecían sus problemas legales, ¿no? Entonces, pues nada, esta es otra situación muy similar en la que podemos identificar cada uno de estos artistas de los que hemos ido hablando hasta este punto. Bueno, Juanca, ya tenemos como el contexto de estos personajes. Ahora, yo te voy a hacer una primera pregunta, Sí. Porque es que me empieza a dar vueltas cuando hablamos de todo esto, y es, ¿cuál es el tipo de relaciones que tenían estas personas con sus allegados? A mí me causa cierta particularidad en cuanto a justamente cómo nos expresaban ellos a través de la música, porque lo hacía cada uno a su manera, la forma como se relacionaban con los otros y la complejidad que podían vivir en sus relaciones personales, ¿no? Independientemente de qué tipo de relación fuese, familiar, de pareja, a nivel social, que también influye, pero no sé, yo siempre he sido
partidario de que muchas de esas posturas asumidas por ellos frente a la forma como vivieron su vida podían estar asociados a muchos vacíos emocionales, a muchas carencias a nivel de herramientas para expresarse emocionalmente de una manera diferente a la evitación. Y vemos que en el consumo de sustancias muchas veces lo reconocemos como una estrategia de evitar lo que nos pasa, ¿cierto? De estar en un mundo diferente y de salirnos de esa realidad en la que nos encontramos. Entonces yo lo asociaría por ese lado. ¿Cómo lo ves? A mí es que definitivamente se me viene ahí con las relaciones que ellos construyen, como si se mantuviera el eco que se ha visto muchas veces, que el artista debe sufrir para ser creativo, que el artista tiene que tener escenarios de mucho dolor para canalizar esa creatividad. Y como lo hemos hablado en otros videos que tenemos por ahí, es que definitivamente las emociones tienen su poder, ¿sí? Y la tristeza, particularmente en el estado contemplativo que nos genera, nos permite percibir ciertas cosas y usarlas de forma más reflexiva. De acuerdo. A mí me llama la atención también es que todos están en un género musical, en el mismo género musical de hecho, ¿sí? Sí. Todos están asociados al rock and roll, a la cultura rock, a todo ese contexto y a sus derivados claramente, de alguna manera. Y entonces aquí es donde empiezan a generarse también esos cuestionamientos de, ok, se asocia la cultura rock a la tristeza, por ejemplo, a la melancolía. Para ser un artista de este género hay que estar vuelto mierda y poder plasmar lo bueno que estoy para tener un éxito, o me asocia también el ser parte de este género al consumo de sustancias psicoactivas, al consumo excesivo de alcohol, al vivir una vida de rockstar, justamente como se le ha llamado, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, es que tú dices eso y yo pienso, o siempre he tenido la noción, pues aparte que el rock me encanta, que el rock tiene una relación erótica con la locura. Sí. Sí, y con la locura, esa definición me gusta mucho. con la locura no en términos del trastorno mental, sino la locura como el antisistema, como la diferencia, como el poder gozar lo que la norma no me permite gozar, ¿sí? Romper ese esquema de estar aquí subyugado. Pero ¿cuál es el costo de eso? ¿Cuál es el costo de eso en esta sociedad? ¿Sí? Porque claro, podemos decir, no, el rock y la vida rockstar, que con las drogas y demás. Si miramos otros géneros encontramos lo mismo, encontramos la misma vaina, pero sí siento que en particular el rock, sus derivados, yo creo que es del blues, ¿sí? El blues mismo, cuando empieza con el cruce de caminos, la leyenda del diablo, empieza a hablarnos de esa locura de somos diferentes en cuanto a que no queremos la norma. De acuerdo, y aquí es importante que no encasillemos la locura en algo anormal, ¿no? De acuerdo. Porque es que cuando se habla de locura en el contexto social normal, ese man está loco, esa vieja está loca, vemos cómo se utiliza para hacer referencia a algo que dentro de la construcción social, entre comillas gigantísimas, se sale de lo normal, ¿cierto? Y empezamos a identificar la locura, ¿sí? Como algo en lo que también nos podemos estar inmersos todos nosotros de alguna manera en algún momento, volviendo justamente esta mirada como recurso, como parte de nuestra cotidianidad de alguna manera en algún momento, y rompiendo muchos mitos que hay asociados a esta situación. Ahora, tú lo has dicho, normalmente se asocia a que los artistas, independientemente del género, tienen ciertas características, ¿sí? Y que los hacen artistas, y que si no cumples con esas características no puedes ser un artista. Y también rompemos muchos mitos con respecto a eso al ver muchos otros artistas que de pronto no están involucrados en esa misma dinámica del rockstar, ¿cierto? Y del vivir como un rockstar. Ahora, también vamos a tener en cuenta de alguna manera que si hacemos una recopilación de las etapas o de las épocas en las que se presentaron cada uno de ellos en su auge, pues hombre, las dinámicas sociales eran otras a las que podemos ver hoy en día, por ejemplo. Y si vamos, por ejemplo, a esos momentos de los 60s, de los 70s, incluso de los 80s, en donde el consumo de sustancias era visto de una forma diferente, en donde
La sexualidad también era construida de una forma diferente y no lo ponemos solo en el contexto propio, sino lo sacamos al contexto en el que ellos vivieron cada situación, que son su vida en los Estados Unidos o en el Reino Unido o en cada uno de estos contextos que son muy diferentes socialmente al nuestro, hablando de Colombia o de Latinoamérica. También podemos darle una mirada diferente. Sí, sí, sin duda podemos darle una mirada diferente, pero sí hay un tema que aquí es drástico en estos personajes que inclusive otros rockstar no han manejado igual, ¿Sí? y es el exceso. De acuerdo. El exceso en todos los aspectos de la vida. Empezando por el exceso de éxito. Empezando por... sí, me encanta que lo digas porque algo que tienen en común estos personajes es que tienen un exceso de éxito. Totalmente. Pero mira que pasa algo más que me llama la atención con eso que dices y es... Claro, aquí es donde la teoría de la conspiración coge fuerza con cada uno de ellos y es aparentemente en su carrera el momento en el que murieron era cuando más éxito estaban teniendo. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Inclusive cuando Brian se separa de los Rolling Stones, pareciera que era su momento de mayor éxito porque él dice que los Rolling Stones están tomando un camino que a él no le gusta. De acuerdo. Entonces me parece curioso eso. Ahí es donde justamente desde esa perspectiva de la teoría es qué pasó con cada uno de ellos y si habrían llegado a ser los íconos que son hoy en día si no hubiesen muerto en ese momento. Esa es una pregunta que me parece poderosa, socialmente poderosa, ¿sí? Pero bueno, creo que ya conversamos de lo que teníamos Y que si lo conversar. ponemos en otro contexto, Sí, en otras culturas pasa igual. Sí, Si lo ponemos en el contexto del rap o del hip hop, de la cultura hip hop, ¿qué hubiese pasado si Tupac o Biggie no mueren cuando murieron? ¿Serían los íconos que son hoy en día? creo que eso nos da para hablar en otro video de ese tema. ¿Cómo se construye un ícono? ¿Cómo se construye un ídolo? Bueno, ustedes ya nos contarán sentipensantes si es un tema que les puede interesar que hablemos. Esperamos sus comentarios en el video de lo que estamos hablando, de qué otros temas también les gustaría que habláramos. Pueden pasarse también por nuestro canal, ver los nuevos contenidos que hemos subido relacionados con la música. Vamos a seguir trabajando el tema de la música. Entonces, pues nada, bienvenidos. Por favor, campanita, me gusta y síganos. Nos estaremos viendo en un próximo video.